Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Pastor Juan Osorio, ven te saluda a Jesucristo el Señor. Y San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 13 peisha, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. San Pablo omboeja oe comboe Timoteo Jaimando ayupe sobre la importancia, el valor obrecoa las sagradas escrituras. El valor tremendo obrecoa las sagradas escrituras. Número 1. Y las sagradas escrituras y catuya pon de jegui peti hombre sabio y San Pablo, Timoteo, por medio de las sagradas escrituras. Y catú oyapón de jegui peti hombre sabio y San Pablo, Timoteo, para la salvación que es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 1. Las sagradas escrituras, Lupi, el hombre, y catú, o conoce la salvación que es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. De por otra persona, de por otro, hoy catúa hoy apuesta obra redentora por el ser humano, solamente Jesucristo. Solamente por la fe en nuestro Salvador Jesucristo. Ahí San Pablo, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios. O imagina en la Sagrada Escritura, la Biblia, vea, inspirado por Dios. El hombre, peñande yara o revelá o eshuká o ñe'e, a el hombre o ya escrito la Sagrada Escritura. Quiere decir de que coñande yara ñe'e o iba con Biblia, upeba, petei inspiración de Dios. Petei realidad, petei verdad añeteteba, co Sagrada Escritura, ñande yara ñe'e. Haupeba, y San Pablo es inspiración de Dios. Jaureco petei poder extraordinario, coñande yara ñe'e, para enseñar, y San Pablo Timoteo. Las escrituras, rupi y catú, ñande yara, ome ñandebe, pe poder, pe gracia, ñambo ejama. San Pablo betei hombre enseñador, betei hombre, ombo evacue a todo, ojape, consagrada escritura.
Va a rupi porque o conoceba que veí las sagradas escrituras, jaurecoa que revelación de Dios sobre la salvación, obrecó revelación de Dios para enseñar a la gente. Consagrada escritura rupi y catú ñandé, humano ñandé, hombres y mujeres ya recibía que Jesucristo pues, como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Dios. Entonces, y catú ñandé yarecó pe poder ñambo a otras personas. Es útil para enseñar. Es útil para enseñar. Número 2, upeba. Primero, la Sagrada Escritura rupi y catú ñandé por medio de la fe en Jesucristo. Hombre, ñandebe ñande yara sabiduría, sabio. Número 2, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Útil para enseñar. Upere, mis queridos hermanos y amigos, te cotevé con ñande yarañe. Ya aprende diariamente, ya lee diariamente, todos los días, diariamente, ñaicoteme ya lee. Ya lean a la palabra de Dios. Anilla de coreíte la Biblia ñanderógabe. Anilla de coreínti. Ya habrían diariamente con ñande yarañe ya leeban. Ya veré que sencilla manera a leer la palabra de Dios. A leer 4 capítulos cada día. Cada día. Cada día. A leer 4 capítulos sin parar. A un año a leer pa Génesis hasta Apocalipsis. Upea vagina todo el año. Quiere decir que en un año se lee paité la Sagrada Escritura. Todos los libros de la Biblia a lee paité porque a leer 4 capítulos diariamente. Vea, petei norma, aurecoa, umaite vive. 4 capítulos. Jaupeisha rupi y catú ñande yara o me echeve esta gracia de enseñar, porque a leer la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, a carú ñande yarañe ere diariamente, es útil para enseñar para redarguir, para reprender, y útil con ñande yarañe erupi y catú ñandeña reprende, porque ya me en cuenta con ñande yararupi, ñande yarañe erupi y catú ñañe en cuenta va epala y ponaba, amba epala iba, allá echaron algunas cosas o iba, hanoía hina en forma, entonces ya recó la gracia de Dios, ya reprendió a las personas, ya reprendió esa mala vida, esa mala obra o ya poajina y catuñan de ya reprende por medio de la utilidad o huerecoba la palabra de Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Ya corregí a la persona, ya corregí a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ya corregí a nuestros hermanos casados por la palabra de Dios, por la palabra. Porque ñande yara ñeña conoce rupi, ya esa on iba upecha rupi ya corregita, pero iba. Porque ya on iba hajina, porque ñandeña conoce la palabra de Dios. Ya
la palabra de Dios. Upeisha lupi y catú ya corregí. A una de las cosas más importantes obrecó al siervo de Dios, el siervo del Señor, pero predicaba, pero pastoreaba, y rebaño en un lugar, orecó de responsabilidad muy grande. Jaupeo la corrección, ya corregían. Porque el ser humano, el hombre, por más de que ser cristiano, seguidor del Señor, muchas veces os falta chupé corrección, os falta chupé porque no ya puede inhala o ya puede. Pero el hombre de Dios, o leeba la palabra de Dios, o conoceba la palabra de Dios, o vivía la palabra de Dios, upea con autoridad, o corregivo a las personas, o corregivo un mío iba, jaumo mío genda pepe, o iba, o muy ponajama. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¡Ah, qué lindo! Para instruir en justicia. Oh, el hombre de Dios, o conoceba la Escritura, o carúa por la Escritura, o leeva la Escritura, o viva la Escritura, upeva, obrecó poder para instruir en justicia. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué hermoso! Querido hermano, siervo de Dios, en diferentes lugares. Escarújena por la palabra de Dios. Eléquena la palabra de Dios. Pe, ya carujaisa diariamente, allá ujaisa para alimento. Durante el día, ya desayunar, ya carú, alguno merendá, otro cená. Es decir, para que coñan de cuerpo, imbarete jamás, hay que tu hecho funcionar en buena forma y hay que tener alimento. Upecha veí, querido hermano, pe palabra de Dios, hay que tener y hay que tener diariamente. Y hay que tener ya carú por la palabra de Dios diariamente. Ñande yara tome ñandebe pe ñimbuají por la palabra de Dios. Ñimbuají por la palabra de Dios. Y que tu amaisa. O yucaba ñande San Pablo por o instruía a Timoteo. Y que tu amaisa pe tener realidad ñandere coebe. Mi querido hermano, mi querido siervo de Dios, mi querido amigo, mis queridos amigos, hoy menos de recoy, coñan de yarañe, y por el cana, petei, Biblia, lee diariamente. Queridos consiervos, ya legna, coñan de yarañe, porque vea, oreco acá, oreco poder, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Que ñande yara tapendero vas amigos, ñande yara tapendero vas queridos consiervos, Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima, ñande yara, o permití vivir.